Para entender bien la historia de Rusia, para entender bien a Vladimir Putin y lo que representa para el pueblo ruso, es importante que reconozcamos a uno de sus grandes zares, Pedro I el Grande. Fue uno de los zares más importantes, más influyentes y que más transformó la vida rusa. Nace en 1672 en Moscú y muere en 1725 en San Petersburgo, ciudad que él mismo hizo construir y que lleva su nombre. San Petersburgo es la ciudad de San Pedro y estamos hablando de Pedro I el Grande. Pedro I va a ser zar a los 10 años, en 1682, y lo va a hacer hasta el día de su muerte en 1725. Como ven, un periodo bastante largo para tener todo el poder. Estamos hablando de la época del absolutismo monárquico. Y Rusia, como ya lo vimos anteriormente, fue el último país europeo en mantener una estructura monárquica feudal. Pues el zar era el rey, no solamente el jefe del gobierno y el jefe del Estado, sino también el jefe de la iglesia. Entonces vamos a tener en un mismo sujeto todas las instancias del poder. Pedro I el Grande va a ser denominado de esa manera por dos razones. La primera, porque es físicamente enorme, es un tipo de casi 2 metros de altura, ancho, fuerte, en fin. Pero también por su obra, por lo que fue capaz de hacer. No fue un hombre muy culto, fue un hombre cuya educación estuvo más bien descuidada, pero que sí se preocupó mucho por aprender cosas prácticas. ¿Qué aprendió? Aprendió el arte de la guerra, aprendió el arte de hacer barcos. La armada rusa se convirtió en la armada más importante y más poderosa de toda su época. Estamos hablando del siglo XVIII y es la que definitivamente va a poner a Rusia en el mapa europeo, porque lo va a llevar a enfrentar por el sur, por el Mar Negro, a los turcos y por supuesto conseguir esa salida al Mediterráneo, pero también por el norte al Báltico y enfrentarse a Suecia, enfrentarse a los países nórdicos y a generar una tenacia que se ha mantenido viva desde entonces. Ya lo veremos más adelante, pero si ustedes se acuerdan, hace un par de años Rusia tuvo un problema en Crimea, que queda en el Mar Negro. Conseguir tener Crimea fue conseguir atenazar a Europa por el sur, otra vez saliendo por Turquía hacia el Mediterráneo, y todo el poder que tienen en el norte, en Kaliningrado particularmente, que es el lugar mejor armado del mundo, que queda sobre el Báltico, muy cerca a Alemania y entre Lituania, Letonia y Estonia. Entonces, pues nos vamos a encontrar con un Vladimir Putin que quiere hacer las veces de Pedro el Grande. Volvamos a Pedro. Bueno, Pedro sabía que Rusia definitivamente era un estado medieval, feudal, y entonces algunas de las cosas que hizo fue utilizar herramientas, utilizar maneras para hacer que Europa dejara de ser ese lugar lejano y para que Rusia se sintiera Europa. Una condición básica, bueno, salió a recorrer Europa, salió a conocer, estuvo en Francia, estuvo en Inglaterra, estuvo en Holanda, en los Países Bajos, conoció el mundo de la época, se relacionó con las personas más influyentes de la época, aprendió a vestir como se vestía en Europa y llevó esa moda a Rusia, pero no simplemente como moda, sino como una orden del Estado. Los rusos tuvieron que dejar la forma medieval de vestirse y empezar a vestirse a la moda europea. Los únicos que pudieron conservar su modo de vestir normal fueron los campesinos, por obvias razones, eran pobres, no tenían cómo tener otra forma de vestido. Los vestidos eran muy caros en la época. Y también la curia, a quien respetaba profundamente, la iglesia ortodoxa, ¿no? Estos monjes que andan con sus vestidos larguísimos, enormes, en fin. Pero la gente del común tuvo que aprender a vestir a lo europeo. También, y esto es bien particular, les quitó las barbas. En esa época, en Europa, estaba de moda el bigote, pero no la barba. Estos mostachos grandotes, muy famosos entre los franceses y entre los ingleses, también entre los varones alemanes. Los rusos tenían barbas largas, enormes. Pues ordenó
que todo aquel que tuviera barba o se la quitaba o pagaba impuesto. Pero, ¿cuál era el impuesto que tenía que pagar? Bueno, tenía que pagar una enorme cantidad de oro, que la mayoría de los ricos pues no estaban dispuestos a pagar simplemente por la barba. Y lo segundo es, aquel que pagaba por ella, le tenían que poner unos pesos de cobre amarrados a la barba. Entonces la barba le dolía, estaba amarrado a ella de alguna manera y esto lo llevaba al piso, entonces era el hazmerreír de la época. Pero también hubo decretos espantosos. Todo aquel hombre que no se quisiera quitar la barba y que fuera públicamente con ella, el ejército tenía la orden de tirarlo al piso y de arrancarle la barba o de afeitarlo ahí. En la mayoría de los casos le arrancaban la barba con piel, ¿no? Con los sables, le arrancaban, entonces pues quedaban marcados y quedaban heridos. Entonces era una situación terrible. Si la dignidad de un hombre era su barba, perder la barba era perder la dignidad, perder el apellido, perder un montón de cosas que estaban. Ustedes saben que todos nosotros son imaginarios y los imaginarios son o están atados a elementos simbólicos. La barba es en esencia un elemento simbólico y para un pueblo medieval, para un pueblo bastante tardío en su desarrollo, pues era aún más importante. Pedro ordena que les quiten la barba, pero de la misma manera en que va a trabajar sobre la apariencia física de los hombres, también va a trabajar sobre la estructura misma del Estado, y esto es quizá lo más importante. Pedro ordena que todos los nobles, que eran una minoría de la población, pero eran los dueños de la tierra y los dueños de los que vivían y trabajaban en ella, pues tenían que hacer parte de una rama del poder del Estado. O bien entraban a la administración pública, se convertían en jueces o se convertían en directores de instituciones o en ministros o en secretarios, en fin, en toda la estructura del Estado. O bien entraban al ejército y entonces había allí una instrucción, o bien entraban a la iglesia, pero tenían que estar afiliados y ser parte de los cuerpos que conformaban al Estado mismo. Esto es bien interesante porque ahí tenemos un vínculo interesante entre lo que era la Rusia medieval y lo que fue la España medieval. ¿Se acuerdan que hace unos días hablamos del hidalgo, que era un hidalgo, un hijo de algo, alguien que tenía, que heredaba y que solo heredaba el mayor? Los hijos segundos o segundones no heredaban. En Rusia pasaba lo mismo, pasaba exactamente lo mismo. Pero entonces, entrar a la administración del Estado era, primero, resolver un problema con los hijos, ¿no? ¿Cómo hacemos para que hagan algo, para que vivan algo? Y lo segundo era acabar con el ocio de los ricos. El rico tenía que ser, además, un administrador público o tenía que ser un agente del Estado. El noble no solamente era noble per se, como tal, sino por la labor que desarrollaba. Entonces, ocurrió que muchos jueces eran príncipes, que muchos gerentes o directores de instituciones o profesores de academias o de instituciones o de universidades pues eran de la nobleza. Eso aportaba un sincretismo cultural importante, eso también le daba valor a la nobleza y permitía una estructura social diferente. Entonces era un imaginario completamente distinto y eso era algo de mucho valor. Pedro además cambia el imaginario de todo el pueblo ruso y es que amplía fronteras, va a la guerra, guerras larguísimas de 10 años, de 15 años, pero para hacer que Rusia sea cada vez más grande. Y por eso es que nos encontramos que Rusia, en ese momento de la historia o desde ese momento de la historia, es un águila bicéfala, un águila de dos cabezas. Una cabeza mira hacia Europa, otra cabeza mira hacia Asia, pero con sus garras está atrapando a los dos continentes a la vez, reteniéndolas con fuerza. Pedro I es el primer zar que se va a preocupar por ello y entonces va a lanzar campañas militares muy fuertes hacia el sur y muy fuertes hacia el Báltico, pero además va a establecer unas fronteras muy claras con la Europa continental.
con Polonia, pues con lo que luego será Polonia, con Alemania y con otras naciones del Cáucaso. Y va a lograr, bajo la figura del zar, asociar a muchos reinos primitivos y obligarlos a entender que para poder entrar en Europa había que entrar como iguales, no como una minoría atrasada y bárbara, todo lo contrario. Desde entonces Rusia empieza a jugar un papel muy importante en Europa, papel que Vladimir Putin va a volver a tener, que va a volver a poner en la mesa y que va a imponer con el manejo del gas, de la economía, de las armas, qué sé yo. Ya más adelante vamos a hablar al respecto.